Queremos invitarlos a ver un programa especial sobre 40 horas que grabamos hace un tiempo ya con la diputada Camila Vallejo, pero que tiene absoluta vigencia a propósito de la discusión programática. Ya hemos visto que varios candidatos quieren proponer esto de las 40 horas, que no es nuevo, pero que justicia obliga. Ya estuvimos conversando hace un par de meses con la diputada Camila Vallejo. Material que construimos con la diputada Camila Vallejo el 11 de julio, Día de la Dignidad Nacional, Día de la Nacionalización del Cobre. Un tiempo ha pasado desde aquella fecha, pero nos parecía de total justicia reproducir lo que fuera ese intercambio que hicimos con la diputada Camila Vallejo, que fue muy interesante, sobre 40 horas y otras materias. Estaba ese mismo día en votación un proyecto sobre educación, así que interesante retomar ese debate, importante cumplirle a la diputada con ese material y ese tiempo que nos entregó al Pregunta a la CUT, y también yo creo que como una pronte de esta vuelta en gloria y majestad a las pistas de Pregunta a la CUT, ¿o no? Nos trasladamos mágicamente entonces a los patios del Congreso con ustedes, Camila Vallejo, 40 horas. En una muy complicada gestión que tuvimos que hacer para tener las llaves del lugar donde pudimos grabar, que fue toda una odisea. Así que vean ustedes nuestro programa, Pregunta a la CUT. Arrancamos el 8º capítulo de Pregunta a la CUT en medio de todo el lío de los buses de la diversidad, del odio. Estamos acá en el Parlamento de la República y vamos a hablar de 40 horas, Bárbara Figueroa. Bueno, así es, hoy día estamos en Valparaíso, en el kilómetro cero del poder legislativo, ¿no? Sí, claro. Porque nos gusta ese concepto, hablamos del kilómetro cero del poder político, hablamos del kilómetro cero del poder sindical, que es regularmente, como recuerdan, hacíamos Pregunta a la CUT en la central, y hoy estamos en Valparaíso porque hemos acompañado una iniciativa con la diputada Camila Vallejo, pero nos interesaba, antes de entrar en materia sobre 40 horas, que ha sido un tema muy preguntado y muy sensible por el mundo sindical, hacerlo en el marco de un día que es histórico. Hoy día es 11 de julio, estamos celebrando, festejando los 46 años de la nacionalización del cobre, y creo que también es importante sobre eso una reflexión, sobre todo desde el mundo de los trabajadores. Pone en debate en tiempos de reforma, de profundizar reformas a propósito de cuáles son los financiamientos de estas reformas viables, justamente la recuperación de los recursos naturales para Chile, de tal manera de contar con los recursos que requieren esta reforma y, por cierto, conmemorar los 46 años de la nacionalización del cobre que hiciera este presidente totalitario Salvador Allende, ¿no? Eric y su minuto, su speech que siempre tiene que pasar por ahí, ¿no? Camila, ¿qué reflexión puedes compartir con nosotros en estos 46 años ya? Mira, yo creo que siempre se señala por parte como de los sectores más conservadores que no se puede mirar al pasado, quedarse pegado en el pasado. Pero yo soy joven, soy de una generación, yo nací el 88, nací justo para el año del plebiscito, O sea, no de viví. hecho, tú eres joven, nosotros, digamos, ya no estamos en esa soy línea, joven ¿no? aún, soy joven aún, de hecho voy a los 30, me queda un año. Pero no, siempre jóvenes, pues pasado los 30, pasado los 40. No, pero lo que quiero decir es que yo he mirado la historia, he leído de la historia, pero sin perder la noción de cómo construyes tus herramientas desde la historia para poder mirar hacia el futuro, porque al final uno se preocupa de cómo mejorar el país, entonces qué es lo mejor para nuestra generación y las futuras generaciones. Y cuando revisas la historia y revisas todo el proceso de la nacionalización del cobre, te das cuenta que fue muy acertado y que esas medidas de alguna manera son tan pertinentes y tan necesarias para el Chile actual, obviamente con componentes adicionales, porque una cosa es lograr la soberanía económica, que es fundamental para tener soberanía política y poder, por ejemplo, que un pueblo decida sobre un programa de gobierno y poder ejecutarlo. Si no tienes soberanía económica, si dependes de China y del precio del cobre para poder financiar tus programas o de las inversiones privadas, a ver si es que ellos están de acuerdo o no con invertir, y por lo tanto, si no están de acuerdo, no tienes recursos para poder invertir en tus programas de gobierno, en gasto social, gasto público. La verdad es que no tiene soberanía política, y un poco lo que ha pasado con la nueva mayoría, en la medida de que las grandes empresas, el mundo privado que maneja gran parte de la economía,
si es que no toda, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero invertir porque no me gusta la reforma y más encima una baja el precio del cobre, entonces la soberanía política se te ve mermada. Entonces yo creo que un día como hoy tiene mucho sentido hablar de nuevamente recuperar nuestros recursos naturales, avanzar hacia la soberanía económica para tener soberanía política y hacerlo mejor. En el fondo no nos basta simplemente un Codelco repetido a lo largo de todo el país. Necesitamos que el Estado no solamente maneje los recursos naturales, sino que le dé valor agregado, mejore sus procesos productivos, pensando en los trabajadores, pero también pensando en cómo mejorar el ingreso del país para financiar las otras necesidades sociales que tenemos. Y eso implica mucha inversión en ciencia y tecnología, mucho mejora en materia de capacitación y condiciones laborales. Importante destacar, Bárbara. Sí, no, es que me queda dando vuelta y lo vinculo con el proyecto que presentaron como bancada por el tema de la nacionalización del litio y esta puerta de entrada al fortalecimiento de la industria nacional. O sea, si uno mirase, tiene absoluta consistencia con la posibilidad de darle una efectiva autonomía o mayor soberanía económica al país, la posibilidad también de ya no solo pensar en renacionalizar lo que se ha externalizado del cobre, sino que también pensar en otros ámbitos productivos donde el Estado puede jugar un rol clave. Claro, es que lo que pasa es que tenemos, a propósito de totalitarismo, Mira, diría que aquí el totalitarismo se lo dejaron al mercado. En el fondo tenemos un Estado subsidiario muy fuerte, no es que sea un Estado débil, sino que el carácter subsidiario del Estado es muy potente y está en el ámbito de la economía, está en el ámbito de los derechos fundamentales como educación, salud, pensiones, ¿para qué decir pensiones? Porque eso ya casi se lo regaló por completo al mercado. Y por lo tanto hay que empezar a cambiar el carácter al Estado, de un Estado subsidiario, un Estado que sea garante de derechos, pero también un Estado partícipe y activo de la economía, que no puede depender solo del privado. O sea, el Estado también tiene que participar, tiene que hacerse de las riquezas naturales más estratégicas, como el cobre, el agua, o sea, porque sin agua se lo dejamos solo en privado y dependemos de privado. La verdad es que estamos condenando a esta generación y a la futura a enfrentarse a situaciones no solamente de escasez, sino que simplemente de no presencia de este recurso natural vital. Y por otro lado el litio. Entonces, obviamente empujar una serie de medidas para que el Estado vaya involucrándose mucho más en estas industrias, en estos sectores de la economía, y lo haga obviamente de manera ejemplar también, porque no se trata simplemente de que sea del Estado y listo, nos relajamos, y mucha burocracia o explotación o abuso de los trabajadores o falta de producción, o sea, una productividad baja. O sea, tenemos que hacer un Estado que sea potente en esta materia, que no sea subsidiario, que no delegue todo en el privado o en el mercado, pero que además lo haga, se construye el Estado permeado también de los intereses y de la mirada de los trabajadores y las trabajadoras. Bárbara, tú sabes, esto es pregunta a la CUT, por lo tanto, hoy no contamos con el computador vintage, pero en esta oportunidad, Bárbara, después de que termines de toser. Perdón, tengo que pararme un segundo yo. Tengo que taparlo porque ha vuelto no Bárbara Figueroa al set. De ninguna empresa, pero es muy bueno tomar agua de vez en cuando. Estamos con la promotora número 1 del agua en Chile, Bárbara Figueroa, y vamos a retomar, Bárbara. El agua como un recurso estratégico del país. Eso. Vamos a retomar el sentido de este programa. Entonces la idea es que hoy no tenemos computador a través del cual los trabajadores le preguntan a la CUT, porque estamos en un capítulo especial, estamos con la diputada Camila Vallejo hablando de temas tan importantes como la nacionalización del cobre, pero Twitter. Lo que nos convoca... Tenemos Twitter y tenemos no estamos en vivo. Pregunta a la CUT. No estamos en vivo, pero hoy día no estamos en vivo. Bárbara Figueroa, ¿qué pregunta vas a hacer tú a la diputada Camila Vallejo? Yo creo que lo que nos trajo hasta el Parlamento hoy día, venir a respaldar la iniciativa, tratar de hacer confluencia desde el mundo sindical para respaldar la moción que ha presentado la diputada en torno a la reducción de la jornada laboral. Nosotros sabemos lo difícil que fue primero que esto ingresara. Cuando ingresó ya había un primer pronunciamiento de algunos sectores señalando que esto no podía ser materia de moción parlamentaria porque impactaba en el valor de la hora de trabajo y por lo tanto, dado que tenía un impacto económico, eso solo podía ser moción del Ejecutivo. Logró traspasar esa barrera, que era un primer obstáculo, y ya daba cuenta de la dificultad que va a significar abordar una temática como esta. Desde el mundo del trabajo, si bien tenemos muchas temáticas que abordar,
está el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es un tema muy sensible y que ha estado muy en la palestra en las últimas semanas por la gran cantidad de accidentes fatales que hemos vivido en el mundo de la minería, los trabajadores de Cerro Bayo, pero también en menos de 2 semanas tenemos ya 3 trabajadores muertos, 2 trabajadores en Chuqui, 1 trabajador en Andina. Entonces hay un tema muy sensible hay que abordar, pero eso no puede tampoco negar el derecho de abordar otras temáticas que no son quizás de la coyuntura inmediata, pero que son muy necesarias también para el mundo del trabajo, como la jornada laboral. Y en ese marco, diputada, pedirte que nos cuentes un poco más de esta iniciativa, hacia dónde queremos transitar, cuál es el debate finalmente, que con un proyecto como esto se está tratando de instalar, para romper los mitos de que aquí prácticamente los comunistas lo único que hablamos es de cosas para la flojera, para que los trabajadores estén así como en Cancún, no sé, y no les importa nunca la productividad, ¿no? Que es un poco la caricatura que se ha tratado de hacer. Sí, mira, esta iniciativa parte de una filosofía bastante conocida, que es la idea de toda sociedad es que los trabajadores y trabajadoras, trabajen para vivir y no vivan para trabajar, ¿ya? Y eso yo creo que es de sentido común en general. O sea, el trabajo tiene que servir para tener un ingreso, pero también para hacerte del tiempo suficiente para aprovechar el fruto de tu trabajo, en el fondo de poder estar con la familia, de poder tener espacios de recreación, de cultura, lectura o simplemente el descanso, el ocio, que es el que ha permitido que la ciencia se desarrolle en el mundo. Entonces, la verdad es que parte de esa filosofía y se agarra de un dato que es sumamente importante y que no es lo dicen los comunistas, no lo dice ni lo dijo, bueno, probablemente sí lo dijo la Internacional Socialista en algún momento, pero que tiene que ver con que en Chile, y ejemplificando con el caso chileno, se trabaja mucho y se produce poco. Es decir, que hay una incongruencia en el pensar de que por más horas que se trabaje se va a producir más. Eso no está directamente relacionado. Y Chile es un ejemplo de eso. Y de hecho en el mundo, y hablaba por esto de que no es un tema de los socialistas, comunistas o la gente izquierda nomás, o sea, muchos países capitalistas del mundo, de las grandes potencias, que son parte de la OECD, que es este organismo de colaboración económica, que son de los países más desarrollados, han tendido a reducir las jornadas laborales en pos de la productividad y la empleabilidad, ¿ya? Porque trabajadores con mayor descanso, trabajadores con jornadas más reducidas, tienden a tener una predisposición al trabajo mucho mejor que trabajadores agobiados. O sea, esto es para los que todos lo hemos estudiado en el colegio, en la universidad. Y todos sabíamos desde el colegio de que las horas de concentración no son extensas ni eternas, ¿ya? No duran todo el día, todo lo que es la jornada escolar. Tienen cierto horario y otros de descanso, porque si no, no funcionan. Uno no es la productividad individual, tiene límites temporales, ¿ya? Luego tiene que venir un descanso. Lo mismo en el trabajo. O sea, un tema de casi de comprender cómo funciona el cerebro y el cuerpo humano en las actividades cotidianas y particularmente en el trabajo. Entonces, han tendido obviamente a reducir, esto no significa al no trabajo, o sea, no es que mientras más buscamos a no trabajar más productivo, no tiene sentido, hay un punto de equilibrio, pero hay países donde tienen 29 y menos horas de trabajo, o sea, nosotros estamos hablando de 40, ¿ya? Y ellos tienen 29, 28 horas de jornada laboral semanal y son países con altos niveles de productividad y alta producción, que no es lo mismo, o sea, con PIB per cápita muy alto. Ahora, ¿por qué? No, insisto, no porque han hecho que los trabajadores trabajen muchas horas, sino porque han invertido en otras cosas. Los empleadores, los jefes, empleadores tanto del mundo público como privado entienden, y esto está en cualquier informe estudio que se presentan a estos grandes encuentros de empresarios, donde la productividad tiene mucho que ver con el liderazgo empresarial, con la capacidad de coordinación de los procesos operacionales o productivos, con la mantención de la maquinaria, con la inversión en ciencia y tecnología, un I+D, y todos esos elementos, ninguno depende del trabajador, o sea, depende del empleador. Exacto. Entonces, muchas veces se paralizan obras no porque el trabajador no quiera trabajar, sino porque no está funcionando bien la máquina, porque no se actualizó la máquina, porque probablemente tenían que haber renovado la maquinaria, o por otras razones. O sea, también está el tema, por ejemplo, de la sobrecarga a las mujeres que todavía después de la jornada laboral tienen otra jornada.
Y como no se atiende esa realidad, como todavía no se comparte esa responsabilidad, igual la mujer al día siguiente probablemente tiene un nivel de cansancio mayor. Entonces no basta con que ya sabes que quédate hasta más tarde trabajando para que puedas cumplir con la tarea. No, porque el problema es otro. Entonces todos esos elementos tienen que ver con esta propuesta. Entonces, si a mí me dicen que la economía tiene que estar sana y buena para que recién ahí veamos cómo mejoran las condiciones de los trabajadores, esa es una filosofía que no es la nuestra. O sea, nosotros decimos, para que una economía esté sana, el mundo del trabajo, que es el que sostiene la economía, tiene que estar sano. Y hay esa responsabilidad de quienes tomamos las decisiones, obviamente también de los trabajadores, pero principalmente de quienes emplean. Y cómo ellos se preocupan de mejorar las condiciones productivas, invertir y no simplemente retirar utilidades y quedarse con las utilidades o hacer más empresas en el extranjero, invertir en bolsa en vez de sacar un poquito esa utilidad de su excedente y contratar más personal para no sobreexplotar los que tienen, o capacitar o invertir en I+D. Ese es un buen punto, diputada. Son temas que queremos abordar con este proyecto y que son muy complejos, muy amplios, pero creemos que es fundamental que el país lo haga. Hay un buen punto, porque yo creo que la base productiva o la forma de producir está cambiando. Hay procesos de mucha automatización en el retail, en el transporte público, y este es un sistema que requiere de ciudadanos que estén consumiendo, por lo tanto requiere entregar trabajo, bajar la jornada laboral. Hay que relacionarlo necesariamente con un punto que usted señalaba de la empleabilidad para abrir nuevos puestos de trabajo, pero además abre un debate en algunos sectores productivos específicos que, dado la especificidad de su forma de producción, también requieren menor jornada. Uno de ellos, por ejemplo, el transporte público. Los trabajadores del metro de Sao Paulo y de Buenos Aires trabajan 36 horas que lograron producto de acuerdos en los convenios colectivos, y porque además el empleador entiende que tiene una especificidad productiva donde el trabajador requiere mayores descansos para que finalmente la producción pueda ser satisfactoria para el servicio que se está prestando. Entonces yo creo que es un debate que ustedes señalaban bien, no solo tiene que ver con descansar más, no solo tiene que ver con calidad de vida, sino que también tiene que ver con nudos que hoy día tiene el desarrollo productivo, no solo en Chile, sino que en el mundo, y que una de las formas de resolverlo es bajando la jornada laboral para generar más empleo. Más eficiencia también. Así es. Una productividad mejor. Así es. Insisto, o sea, es como revisar cada situación. Muchas veces los trabajadores, si tú le preguntas, oye, puedes hacer la misma tarea que tenías encomendada para 10 horas de trabajo en 5 horas, sí, claro, salir antes, y te aseguro que muchos lo pueden hacer y sin estrés, ¿ya? Sino que haciéndolo de buena manera, cumpliendo con la labor y desocupándose antes. Entonces, y también insisto, o sea, después de cierta hora el nivel de productividad disminuye, es un tema de fisionómico, un tema de funcionamiento orgánico del cuerpo, ¿no? El nivel de rendimiento de las personas no es la misma en las primeras horas de la mañana o respecto a lo que es después de almuerzo o en la noche. Hay algunos que dicen que rinden más en la noche que en la mañana, pero eso depende del horario propio, ¿cierto? Pero en general es que no está relacionado más horas de trabajo a aumento de productividad. En general lo que pasa en Chile, y así lo han demostrado los distintos informes, es que en Chile muchas horas, muy poca productividad. Entonces tenemos que ir a un punto de equilibrio, disminuyendo la jornada laboral y incorporando elementos que nos ayuden a mejorar nuestra productividad, que es la dimensión de la jornada, pero también otros temas que son de cargo, obviamente, a los empleadores y a las políticas públicas que podemos generar. Diputada, sabemos que tiene poco tiempo. Bárbara. Solo antes de liberar a la diputada y que pueda seguir en el debate en sala que se está llevando, pero yo creo que es bien importante también esto relacionarlo con el debate que algunos empleadores han tratado de poner, que es esto de, mira, si vamos a empezar a automatizar o no sé qué, bueno, entonces el teletrabajo, entonces precaricemos las condiciones laborales a que la gente trabaje desde su hogar, porque está mucho más cómodo, pero sin condiciones de seguridad, en el fondo es... O sea, ahí sí que tú puedes llegar a tener hasta cuarta jornada, o sea, eso puede llegar a ser desastroso, porque te dicen, bueno, pero que las mujeres trabajen en la casa y así entonces no tienen que preocuparse de dónde están los niños en la cuna, no tienen que preocuparse de esto, de lo otro, pero resulta que estás tratando de cumplir todas las funciones al mismo tiempo desde la casa, donde nadie puede fiscalizar las condiciones laborales. Entonces yo creo que ahí también hay un punto bien importante, que es poner esta tensión que cuesta a veces, que otros la vean, más allá del mundo sindical,
que es decir, mira, mejores condiciones, avanzar en mejores políticas en el mundo del trabajo, no tiene por qué necesariamente significar precariedad laboral, porque obviamente el empresariado, ante políticas como esta, dice, perfecto, ni un problema, pero que esto signifique menor pago en el valor hora, que esto signifique menos condiciones laborales, que eso relativice el espacio laboral y por lo tanto mezclemos todo, y al mezclarlo todo finalmente no hay ninguna protección detrás. Entonces yo creo que ahí hay también un punto bien importante, porque esta iniciativa en el fondo lo que dice es vamos a avanzar en reducción de la jornada, pero sin precarizar las condiciones de empleo. Es importante porque no es que uno se oponga per se a que hayan flexibilidades para el beneficio del trabajador. Que esto siempre, porque muchos trabajadores dicen, yo podría esto hacerlo desde mi casa. Perfecto, si uno puede hacerlo desde la casa. El tema es que eso vaya aparejado de que sí tienes seguridad social, de que sí tienes estabilidad laboral, de que se te cumple realmente el horario, porque claro, si trabajas en la casa, entonces puedes estar hasta las 10 de la noche. ¿Ah? Y te pueden estar mandando mensajes, pidiendo más tareas, que se te respete también tu fuero maternal, aunque trabajes desde la casa, ¿cachai? O sea, que se cumpla, si es que estás trabajando en la casa, el pre, el postnatal, sala cuna, jardín infantil, pero todas esas cosas se diluyen porque se hace una especie de trueque entre el empleador y el empleado, que es como, ya, yo te doy este beneficio, pero, o sea, esto a costa de esto, ¿qué prefieres? Y muchos dicen, bueno, quizás sí, me conviene más tarde la casa, pero sé que pierdo esto y ahí cedo. Entonces, el tema, ojo ahí porque muchos dicen flexibilidad, que puede beneficiar a los trabajadores, pero muchas veces la flexibilidad laboral esconde esas otras trampas que es precarización. Entonces, perfecto, tú puedes avanzar en flexibilidad, pero ojo, porque aquí necesitamos que haya estabilidad laboral, que haya seguridad, que haya protección al trabajador y que todos sus derechos se respeten, aunque trabaje desde otro lado. Y eso es lo que, si queremos entrar en esa discusión, entonces que vaya en un debate serio, responsable, que no termine nuevamente perjudicando al trabajador, con la utilización de una medida que en general es positiva, pero que puede ser mal empleada. Bueno. Diputada, antes de cerrar, ¿cómo termina o cómo sigue el trámite legislativo respecto del proyecto de ley que está planteado? Bueno, está puesto en la tabla de los proyectos que se tienen que tramitar de la Comisión de Trabajo. Hoy día se va a ver una fusión de proyectos que tienen que ver con feriados laborales y vacaciones. Según lo comprometido por los miembros de la Comisión de Trabajo y el presidente, el diputado Osvaldo Andrade, luego de votarse esto, que no duraría más de 2 o 3 sesiones, iniciaría el trámite de este proyecto 40 horas que se funcionó con otras medidas. Entonces esperamos que eso se cumpla, probablemente ya en el mes de agosto esté iniciándose el periodo de audiencia. Así que vamos a seguir insistiendo porque las comisiones, aunque tengan que tramitar proyectos de gobierno, por ejemplo el de las pensiones que tienen que ingresar, pueden tener sesiones paralelas o sesiones en otros días que vean mociones parlamentarias de interés del mundo social o de los mismos parlamentarios. Así que nosotros vamos a insistir en eso porque queremos que este debate comience ya en el Congreso y no solamente en el mundo, en la calle o en las casas o en la tele, sino que inicie el trámite legislativo propiamente tal. Bueno, agradecerle a la diputada Camila Vallejo. Tú tienes el micrófono. Yo tengo una cosita ahí. Tengo un micrófono permanente. Todo el día. No, agradecerle, diputada, que nos acompañara. Nos costó harto poder grabar, pero ya pudimos hacerlo, pudimos concretar este espacio, así que agradecerle infinitamente y vamos a seguir desde la central haciendo seguimiento a este proceso para seguir hablando de esta materia, de otras materias de la agenda laboral y también de otras iniciativas de ley que son muy sensibles para el mundo del trabajo. Entiendo, se está avanzando en el proyecto de educación superior. Esa es una materia que a nosotros también nos impacta, no solo porque financiamos la educación de nuestros hijos, sino también porque de eso depende cómo se va a seguir configurando el mundo del trabajo en proyección a esta apuesta del Estado a estar más presente en el ámbito de la formación. Así que esperamos que todos esos temas que son de alto impacto para el mundo del trabajo los podamos seguir compartiendo. Muy bien. Vamos a estar disponibles, aunque cueste se logra, así que vamos a estar ahí a disposición. Muchas gracias.